como les mencioné a los primeros que se conectaron, lo que quiero hacer es que repasemos un poquito lo que era ser un espacio vectorial. ¿Ya? Bueno, un espacio vectorial es aquel conjunto que cumple todas estas propiedades que están aquí. ¿Ya? Hay que tener cuidado, sí. Aquí cuando uno dice la suma es la suma que nosotros conocemos de elementos. ¿Ya? Hay que también tener en cuenta que este conjunto B pueden ser las matrices. Entonces aquí este U y este B no van a ser vectores, sino que van a ser matrices. Este conjunto B también podrían ser polinomios. Por lo tanto, aquí en vez de tener un U o un B, vamos a tener polinomios. Puede ser P, Q, H, etc. También podríamos estar trabajando con vectores, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de vectores, en realidad nos concentramos ahí en Rn, ¿ya? A pesar de acá que los elementos dijimos que se llaman vectores en B, y bueno, los escalares serían los elementos alfa, beta, ¿cierto? Que mencionamos que están aquí en este conjunto K. Este conjunto, acuérdense que podían ser los reales o los complejos, ¿ya? Y en general se llaman vectores. Pero se suele usar más la palabra vectores cuando estamos trabajando en Rn, ¿ya? Si estamos trabajando en el conjunto de matrices, son matrices. Si estamos trabajando en el conjunto de polinomios, los elementos son polinomios, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿Ya? Podríamos estar trabajando en el conjunto de funciones reales también, o también en el conjunto de funciones continuas, etcétera, ¿ya? Entonces lo que es importante es que ustedes sepan dónde están. El ejemplo que se hizo un poquito complicado en la clase anterior fue este. Este ejemplo que vimos, en donde las funciones que estábamos probando acá, que este conjunto de funciones, ¿cierto? Que van desde un conjunto cualquiera a un espacio vectorial, ¿ya? Esto ya tenía la propiedad de ser un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué estuvimos haciendo? Lo que hicimos fue, y lo voy a recortar aquí, aquí lo quiero explicar un poquito, más que nada darme un par de minutos para explicar esto. Lo que hicimos fue traspasar estas propiedades a este conjunto, ¿ya? Donde aquí X era cualquier conjunto. No sé cuál es, yo sé que es cualquier conjunto. No sé qué propiedad tiene, solo sé que es un conjunto X, donde los elementos que puedo tomar aquí son X, Z, etcétera, las letras que ustedes quieran, ¿ya? Para nombrarlos como elementos. Aquí el X es un conjunto nada más, ¿ya? Pero el B era un espacio vectorial. Entonces lo que pudo confundir fue que este conjunto, como era un espacio vectorial, ya cumplía todo esto. Lo cumplía todo, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo nuestro era probar que estas mismas propiedades se cumplían, pero para este conjunto. Entonces aquí nosotros teníamos funciones que iban desde este conjunto a esto era una función. Función. ¿De acuerdo? Entonces, probar uno, había que tomar aquí, en vez de U y B, había que decir, pero F más G, ¿cierto? Pero en nuestro ejemplo, en este ejercicio, como definíamos una suma y un producto, acuérdense, la suma en este caso se definía así. ¿Se acuerdan? Y era suma de funciones nada más. Y el producto, acuérdense, este es adición, y este era producto escalar. ¿Ya? O sea, teníamos S alfa, producto escalar, un F, y en realidad era el producto escalar usual. Era nada más que el alfa multiplica la función. ¿Ya? Y lo que yo les dije que había que tener muy en cuenta, que es esto como resultado y esto como resultado, ambos dos, pertenecían a B. ¿Se acuerdan que yo les dije? Quiero saber si eso lo ven. ¿Son capaces de entender eso?
que esto como resultado lo estamos mirando en B. Eso quiero saber si es que lo comprenden. No es lo mismo decir que este conjunto es B. Eso estaría malo, ¿ya? Lo que yo quiero decir es que si yo tomo elementos en este conjunto, F, G, H, ¿cierto? Las funciones que ustedes quieran, al operarlos en estos dos productos o en estas dos operaciones, viven en B. Eso es lo que quiero que comprendan. Y pienso que eso fue lo que los confundió. Quiero saber si eso les quedó claro. Eso quiero saber. Y bueno, cuando digo aquí traspasar, es reescribir esto, pero a este nivel. Donde ahora este B que está aquí, no es este mismo B, sino que es este el que estamos usando. ¿De acuerdo? Pero al nivel de usar las propiedades. O sea, yo para este conjunto, que si ustedes quieren cambiarle aquí, pónganle W y así no nos confundimos. Este W, que no sería el mismo B de acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería que entendieran, que no era la misma idea. Este B de aquí cumple estas propiedades, porque es un espacio vectorial, y lo mencionábamos en el enunciado, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Yo no voy a repetir esto cuando digo traspasar a este nivel, ¿ya? Eso ya lo hice en la clase anterior, ¿ya? Así que si ustedes lo quieren hacer, yo ya subí esa clase. Basta que escriban aquí 1 y digan, ah, pero F más G, usando esta definición, ¿cierto? Es igual a Fx más Gx, por definición. Pero como esto pertenece a este conjunto, a este que está aquí, y este conjunto ya tiene la propiedad de ser espacio vectorial, yo ya sé que esto se cumple. Porque me lo permite este conjunto, porque yo ya sé que es espacio vectorial. Así que esto es lo mismo que G, si me devuelvo aquí en esta definición, G más F, así con el circulito ahí. Similar acá, basta que tomen G, F, G y un H, ¿cierto? Lo traspasan ahí a ese nivel. 3, el 0. Cuando digo B aquí, me estoy refiriendo al 0 de esta función. ¿Cuál es la función 0 aquí? Esta es la función nula. ¿Ya? Claramente, si ustedes cualquier función le suman la función nula, esto tiene que ser la misma función. ¿Ya? Es esta expresión de acá. Y bueno, todas las otras, bueno, aquí basta con que le pongan un menos a la f. Y bueno, las otras funcionan ahí con el producto escalar. ¿Ya? También lo anotamos en la clase anterior, así que si es que lo quieren revisar bien, vean ahí el video que yo ya subí, ¿ya? Pero acá lo que más me interesaba era que supieran que este B de acá solo me servía para estas partes, ¿ya? Para poder usar ahí que era un espacio vectorial. Ya en el fondo podríamos haber dicho inmediatamente, sin demostrar nada, este conjunto es espacio vectorial porque este de acá es espacio vectorial. Y listo, podríamos no haber demostrado nada y eso ya era una condición que nos servía, ¿ya? Pero la idea era que ustedes vieran que estas propiedades de acá se pueden traspasar a otros niveles, ¿ya? Y es súper importante que entiendan eso porque no siempre vamos a trabajar con Rn, por ejemplo. También vamos a trabajar con los polinomios y también vamos a trabajar con las matrices, ¿ya? Y ahí a veces se puede volver un poquito más difícil ese traspaso. ¿Bien? Ya, eso quería comentar. Si hay preguntas, quisiera que la hicieran en este momento sobre esto. Si no, yo voy a seguir, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que era un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Así que si tienen preguntas, podrían aprovechar al tiro de hacerlas. Profe, ¿puede que esto se aclare más con los ejercicios? ¿Perdón? ¿Puede que esto se aclare más con los ejercicios? Sí, pues.
Sí, pues, pero es que, como les dije al principio, demostrar todas estas propiedades, en realidad lo íbamos a hacer solo esta vez, porque de ahora en adelante vamos a trabajar con su espacio. Y para su espacio son tres opciones, son tres propiedades que hay que demostrar nada más. Entonces todo se vuelve un poquito más sencillo. Además que después de este ejemplo, o antes, vimos aquí todos los ejemplos de espacios vectoriales. Y yo les dije, si aquí bastaba comprobar, por ejemplo, les mencioné que podían demostrar para Rn. O sea, podían tomar todas estas propiedades y la traspasan pero al nivel de vectores. ¿De acuerdo? Y de verdad que es real, funciona. Pero no les vamos a pedir, por ejemplo, en el control o en la prueba que demuestren que algo es un espacio vectorial. O sea, olvídenlo. Es imposible que esto lo podamos revisar, no hay manera, ¿ya? Lo que sí a mí me interesa que entiendan las propiedades, o cuando uno les dice, esto es un espacio vectorial, recordar que cumple todas estas propiedades, pero al nivel del conjunto que estemos trabajando, porque por ejemplo aquí al nivel de matrices, no estoy sumo matrices, entonces lo importante es saber los órdenes que tienen que tener para sumarlas, ¿cierto? Nosotros ya vimos que las matrices son conmutativas la suma, eso lo sabemos. Vimos también que sumar matrices es asociativo, eso lo vimos también en el principio del curso. Vimos que la matriz nula no anula la matriz, no le hace nada, ¿cierto? Lo vimos también. Vimos también cómo buscar la matriz, la inversa aditiva, también lo vimos, ¿de acuerdo? Vimos también cómo multiplicar matrices por escalares. Entonces, todo esto, las matrices ya lo cumplen porque nosotros ya lo vimos, de hecho, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los polinomios. ¿O no se acuerdan? ¿Vieron polinomio el semestre pasado? ¿Se acuerdan que en polinomios también podíamos multiplicar por escalares? Podíamos sumar polinomios. El producto de polinomios era más difícil, pero acá tenemos producto escalar, no producto de polinomios. ¿Bien? Entonces, si se fijan, ahora estamos como juntando todas las otras cosas que ya hemos visto antes. ¿Bien? Entonces, lo que a mí me interesa es que comprendan que cuando yo les digo, por ejemplo, acá, en el ejemplo 2, las matrices de este orden son un espacio vectorial, ustedes piensan al tiro, ya, conmutativo, asociativo, ¿cierto? El neutro de las matrices, no voy a escribir, bueno, le voy a poner B porque no quiero anotar todo esto, pero este es el B que estamos indicando, es la matriz nula, ¿cierto? Esas cosas son las que quiero que comprendan. Por ejemplo, el polinomio neutro, el polinomio nulo, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Este ejemplo que está aquí es muy parecido al que hicimos recién, pero no es nada más que sumar funciones. Y fíjense que aquí es una F nomás. Funciones, listo. Entonces, en vez de trabajar con vectores, vamos a trabajar con funciones. ¿Bien? Este era el ejemplo. Ya por aquí yo le anoté acá porque necesitaba mirar el ejercicio, luego continuamos aquí. ¿Ya? Todas estas cosas son súper sencillas porque acá el alumno nomás multiplicando una función y aquí tenían que pensar que la función es cualquier función. Entonces el 1 no le hace nada, ni a un número real ni a una función, ¿de acuerdo? Además que aquí ya teníamos que el B era un espacio vectorial, entonces esto lo cumplía el B, ¿ya? Entonces ahí lo único que hicimos fue ir traspasando las propiedades. No era nada del otro mundo, sino que variar la notación. Eso fue todo lo que hicimos, ¿ya? Pero bueno, siempre está la opción de la clase de consulta, así que si por ahí algo no queda, pucha, yo lamento que les parezca un tema difícil, pero, pucha, yo por lo menos lo traté de explicar lo más sensato posible, pero si ahí ya no lo entienden con detalle, preferiría que me digan y lo voy viendo en casos particulares, porque hay muchos ejemplos que se puede hacer, pero lamentablemente el tiempo es tan reducido de la clase que a mí me gustaría extenderme mucho más y mostrar más ejemplos para mostrarles esta definición, pero a veces el tiempo no da, ¿ya? Así que si es que realmente les interesa, nos podríamos reunir en otro momento y yo de verdad que lo retomo, lo medito bien con ustedes porque realmente me interesa que les quede claro, ¿ya? Pero en este momento necesito terminar por lo menos esta clase y la que nos corresponde hoy día, ¿ya? Y créanme que lo otro de verdad va a ser mucho más sencillo. Y espacio vectorial creo que no lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver ahora. Entonces,
Pregunta, ¿pero queda claro que B es un espacio vectorial con todas las propiedades anteriores? ¿Eso les queda claro? Dejando en paréntesis el ejemplo, que fue un poquito ahí tedioso. ¿Les queda claro cuando yo les digo, si B es un espacio vectorial, cumple todas las propiedades anteriores? ¿Eso les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ya, eso es claro, ya. Entonces, guardemos eso, ya. Tenemos un espacio vectorial que cumple todas esas propiedades. Ya, dejémoslo ahí por un momento. Y tenemos W un conjunto. Ya, imaginen que tenemos B un espacio vectorial y hay un subconjunto W en él. Entonces vamos a decir que W es un subespacio vectorial si es que es un espacio vectorial. Miren, si yo tengo este conjunto que está contenido en este, que ya es un espacio vectorial, esto va a ser un subespacio si es que cumple todas las propiedades de B. ¿De acuerdo? En principio uno dice, chuta, pero voy a tener que demostrar para W las mismas propiedades que lata, porque son 7, ¿cierto? Son hartas propiedades. Ya, no importa, ya. Lo tengo esto ya. Yo ya sé que para que W sea un subespacio vectorial, debe ser un espacio vectorial. También sobre K, igual que B. Entonces uno dice, chuta, tengo que probar todas las otras propiedades. Ya, no importa. Ya, pero sé que tengo que hacer eso. La notación. Esto significa que W va a ser un subespacio vectorial. Ya, subespacio, le agregamos el sub ahí a la palabra espacio vectorial. Pero créanme, es mucho más sencillo. Como W está contenido en B, es obvio y es claro que todas las operaciones que tiene W, que tiene B, también las satisface W. Es como si yo les digo, chiquillos, los reales con la suma y el producto son un cuerpo. ¿Ya? Eso lo vimos al principio del curso anterior. Y vimos todas las propiedades para que R fuera un cuerpo, ¿cierto? Pero si yo tomo un intervalo, no necesitamos demostrar que ese intervalo cumple todas las propiedades de los reales, porque ya las cumple, ¿cierto? El hecho de ser un conjunto, un subconjunto, que está en un conjunto que tiene ciertas propiedades, el subconjunto también las cumple. ¿Eso les queda más o menos claro o no? ¿Esos son capaces de comprenderlo? Los elementos que están en este subconjunto ya poseen esas propiedades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que solo probar algunas. Por eso acá tenemos este teorema que se llama caracterización de un subespacio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ya, tenemos B un espacio vectorial. Ya, recuerden que cumple todas esas propiedades que vimos. W un conjunto, aquí. No sé qué conjunto, solo sé que es un subconjunto. Entonces vamos a decir que W va a ser un subespacio si solo si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que el W contenga al 0 de B. ¿Ya? Es importante indicar el 0 de B. Recuerden que si B es Rn, el 0 es la upla de puros ceros. Si el B son las matrices, el 0 de B es la matriz nula. Si B fuesen los polinomios, el 0 de B es el polinomio nulo. Si el B fuese el espacio de funciones, el 0 es la función nula. Y así sucesivamente. ¿Bien? Y las otras dos condiciones son estas. Si yo tengo dos elementos, cualquiera, aquí dice para todo par, pero aquí basta con considerar dos elementos cualquiera, en W se debe cumplir que la suma también pertenece a W. ¿De acuerdo? Y lo otro es lo del escalar. Lo mismo que antes, un puro elemento, un escalar, y el producto tiene que estar acá. ¿Ya? Aquí cuando sale el para todo, es un indicador nada más. Pero si ustedes demuestran para dos elementos cualquiera, a la vez lo están demostrando para todos, ¿ya? Porque están considerando dos elementos cualquiera. Y si uno lo demuestra, se considera inmediatamente que funciona para todo. Lo mismo acá, si yo tomo un B cualquiera y un alfa cualquiera y pruebo que esto pertenece a W, inmediatamente lo estoy demostrando para todos. ¿De acuerdo? Ya, y este teorema vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que son
que son más o menos claros. Enseguida me gustaría repasar esto, quisiera irnos al tiro a un ejemplo concreto. Y voy a hacer este, ¿ya? Luego voy a mencionar el acá porque este no funciona, pero este sí. Entonces, miren, lo voy a recortar y me gustaría del teorema pasarme este ejemplo para que quede más claro el teorema y luego repasamos lo otro. Entonces, fíjense acá. Anotemos aquí los ingredientes. Tenemos que B son las matrices de 2 por 2. Y W está definido acá. Ya, entonces yo voy a anotar aquí las tres propiedades. La primera es que el 0 de B, que en este caso es la matriz nula, voy a poner aquí matriz nula. En este caso la matriz nula es de 2 por 2, ¿ya? Porque ahí está el orden. Ya tiene que pertenecer al W, ¿ya? Eso hay que revisar. 2, que si tomo una matriz A y una matriz B en W, entonces hay que probar esta proposición. La suma también pertenece a W. Bien, y la tercera condición es que si consideramos una matriz en W y un alfa en este caso en R, porque aquí la matriz tiene coeficiente en R, entonces el alfa A pertenece a W. Acá es producto de matrices, escalar por una matriz. Entonces la primera condición, matriz nula, ya, la matriz nula es esta. Entonces pregunta, ¿cómo podemos saber si pertenece o no a W? Entonces yo me voy a W y digo, pero W son todas las matrices A. Acuérdense que aquí esta matriz A siempre es así. A11, A12, A21, A22. Pero tiene que el A11 ser igual al A22. O sea, este igual con este. Ahí está, ¿cierto? Y, pero el A21 tiene que ser igual al menos. Ya, se relaciona con eso, ¿cierto? Pero la matriz nula satisface eso. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Satisfacerá eso? Sí, Sí, yo ¿cierto? creo que sí. ¿Cierto? Ya, entonces fijémonos aquí. Pero el A11 es igual al 0. Pero es igual al A22. ¿Bien? ¿Se fijan? Satisface esa. Y la otra también, porque ustedes saben que el menos 0 es lo mismo que 0. Entonces aquí el 2,1 es 0. Pero esto es lo mismo que el menos 0 y esto es lo mismo que el menos A12. De hecho, yo lo anoto más que nada para explicarlo, pero es evidente que esto es cierto. ¿Ya? Así que esto implica que la matriz nula sí pertenece a W. Entonces ahí probamos la primera condición. 2. Ya, la 2, aquí hay que más o menos ser un poquito ordenado, porque si se fijan, es una implicancia a la que hay que demostrar. Entonces uno siempre tiene una hipótesis, una tesis a la que quiere llegar, ¿cierto? Entonces si consideramos dos matrices cualquiera en W, nosotros queremos probar que la suma también pertenece a W. ¿De acuerdo? Pero esto pertenece a W sí, solo sí. Esta matriz satisface las condiciones. Esta matriz satisface, voy a poner aquí asterisco, este asterisco de acá, que son estas propiedades. Ya, pero ¿qué sabemos de la hipótesis? ¿Qué significa esto? Significa, lo voy a anotar por separado, como el A pertenece a W, significa que el A11 es igual al A22 y que el A21 es igual al menos A12. Y análogamente lo mismo para B, ¿cierto? Pero con B lo voy a anotar. Menos B12. ¿Cierto? Ya, esto guárdenlo, es la hipótesis, hay que dejarlo ahí en un ladito. Entonces, por otro lado, calculemos A más B. Ya, recuerden que A es 1,1, A12, A21, A22. Y el B lo mismo, pero con B, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Entonces hay que sumar. ¿Cierto? Este es A primero. A12, B12, A primero. Entonces la pregunta es, ¿cuándo pertenece esto a W? Entonces ahora a este nivel tenemos que verificar las condiciones. Entonces aquí
Esto sí, solo sí, necesitamos verificar que el A11 más el B11 es igual al A22 más B22. ¿Y esto es verdad o no? ¿Será verdad esto? Yo creo que no. Mire, pero mira acá, po, eso. Ah, ¿verdad? Entonces, decimos esto es verdad por hipótesis. Y no es necesario que lo expliquen más, porque está aquí anotado, po. O sea, ustedes podrían en un punto aparte decir, ah, pero este igual al de acá y este igual al de acá. Lo tenemos por acá, po. Entonces es verdad por la hipótesis. ¿De acuerdo? Ya, y nos falta el otro, po. Nos falta este. Ahora, este término con A. Tiene que ser igual a menos este término. A primero, A12, B12. Y esto también es verdad, pues. Y es verdad por la hipótesis. Y no hay mucho que escribir porque ustedes saben que, o sea, esta es la igualdad de este. Y la igualdad del B21 es B12. ¿Cierto? Entonces ahí estamos. Así que por lo tanto, el A más B como matriz, ¿cierto? Esta de acá, sí pertenece al W porque satisface estas dos condiciones. ¿Bien? Y lo satisface por la hipótesis. ¿Bien? Y la tercera condición es exactamente lo mismo, pero solo usando una matriz. Ya la condición ya está anotada acá, no la voy a escribir de nuevo, está anotada ahí. Y el alfa en R. Entonces aquí habría que probar que el alfa A pertenece a W. Pero aquí el alfa A es alfa A11, alfa 12, alfa A21 y alfa A22. Entonces lo único que habría que hacer es multiplicar por alfa la condición de A. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes saben que aquí el alfa A11 es igual al alfa A22. Y eso también se cumple por la hipótesis. Ya la hipótesis es esta. Como el A pertenece al W, yo sé que el A11 es igual al A22. Y el alfa A21 es igual al menos alfa A12. Y eso también se cumple por la misma hipótesis. ¿Bien? Entonces ya con eso podemos decir que el alfa A pertenece a W. Y lo que después se concluye es que la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3 implican que el W es un subespacio de las matrices. Entonces la suma y el producto escalar cumple ahí todas las proposiciones. Bien. Bien, eso tenemos ahí. Y bueno, ahora quiero devolverme a los ejemplos que les dije, que son los de acá. Entonces aquí más que nada mencionar algunos ejemplos de subespacio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio vectorial cualquiera, el mismo espacio es un subespacio de sí mismo, ¿ya? Y el vector nulo, en este caso el 0 de B, también solito, como un conjunto, forma un subespacio también. Y de hecho, decir que B es subespacio o decir que el 0 es subespacio son los llamados espacios triviales, subespacios triviales de B, ¿ya? Los triviales son el mismo B y el conjunto que conforma solamente el 0 de B. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás vimos rectas? Las rectas que pasan por el origen también forman subespacios vectoriales de Rn. ¿Bien? Todas las rectas que pasan por el origen forman subespacios vectoriales de Rn. ¿Ya? Lo importante es que pasen por el origen porque siempre tienen que contener el 0. ¿Ya? Eso es súper importante. En R3 los planos que también pasan por el origen
también son subespacios vectoriales de R3, ¿de acuerdo? Recuerden que los planos uno siempre como que los asimila muy parecidos a R2, pero no necesariamente porque a veces no son, o sea, son planos, pero no siempre pasan por el origen. Lo importante es que pasen por el origen, porque deben contener el cero, en este caso de R3, para poder ser su espacio vectorial. De hecho, esa es como la condición esencial, que contenga el cero. Lo otro casi siempre lo va a tener. ¿Ya? El cero, el que sí o sí, si no tiene, ya no podríamos decir que es subespacio. Las matrices simétricas, por sí solas, ¿ya? Por ejemplo, podemos definir M sub S, aquí las matrices simétricas. ¿Se acuerdan que cumplen las matrices simétricas? Y lo mismo las matrices antisimétricas. ¿Se acuerdan que cumplen? Acuérdense que la simétrica es que la traspuesta es la misma A. Y las antisimétricas es que da menos A, la traspuesta. Ya, como conjunto, ambas forman un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Los polinomios de grado, o sea, si nosotros, acuérdense que también cuando vimos polinomio decíamos Rn, conjunto de polinomios, el n indicábamos el grado. Entonces, en este conjunto están todos los polinomios de grado menor o igual que n. O sea, aquí están todos los polinomios hasta el grado n. Todos los más pequeños, están todos aquí. Entonces, estos conjuntos también forman un subespacio vectorial de los polinomios. Acuérdense, este es el conjunto de polinomios. Y bueno, los intervalos, si nosotros consideramos un intervalo, las funciones continuas, aquí está, bueno, justo está ahí la f y r. Este es el conjunto de funciones continuas. Ya, acuérdense que las funciones continuas tienen que cumplir ahí ciertas condiciones para ser continuas. También forman un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Eso. Y bueno, aquí había otro ejemplo. ¿Ya? En este ejemplo habría que repetir la idea que hicimos acá. Ya no lo voy a hacer ahora, sino que solo les voy a comentar que este no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque aquí el polinomio nulo, este es el polinomio nulo. Acuérdense que les dije, si estamos en este caso, este de acá es B, el espacio mayor, ¿de acuerdo? Entonces aquí el 0 de B es el polinomio nulo. Bueno, lo voy a anotar así, como polinomio nulo. Ay, perdón, no sé qué dice. Ay, no sé por qué apareció eso. Bueno, no sé cómo borrarlo. Ya, entonces este es el 0 de B, ¿ya? Y cuando nosotros revisamos aquí, si es que pertenece a W, esto no se va a cumplir. ¿Por qué? Pregunta para ustedes, ¿cómo sería la derivada de un polinomio nulo? ¿Se puede calcular eso? ¿Se podrá calcular? O piensen así, cuando calculamos derivadas de orden superior, ¿podemos calcular derivadas? ¿Tiene un límite calcular derivadas de orden superior? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué creen? ¿Tiene un límite calcular derivadas de orden? ¿Cuándo termino de calcular una derivada? Cuando llego a 0, ¿cierto? Entonces, ¿el 0 lo podemos seguir derivando? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Se podrá seguir derivando el 0? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿No? No, ¿cierto? Ya, entonces aquí hay un problema porque para cualquier otro polinomio yo podría calcular la derivada y evaluar el 1, ¿cierto? Para que se cumpla esta parte, ¿de acuerdo? De hecho, acá podríamos hacer la integral de 0,1 del 0. Ya, eso siempre lo podemos hacer, va a ser una constante. ¿Ya? Va a ser cualquier constante. En cambio, acá no podemos calcular. Por lo tanto, el 0 aquí, en este ejemplo, el 0 no pertenece a W. Así que la propiedad 1 no se cumple. ¿Ya? Así que ahí no tendríamos un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Por eso este ejemplo no quise partir con ese. Quise partir mejor con el otro. Ya.
Y bueno, nos queda de esta clase revisar lo que es la suma directa. Y bueno, acá hay un ejemplo que podemos hacer, este de aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una proposición. Entonces vamos a decir que la intersección de subespacio también es un subespacio. Ya recuerden que esta es la notación de subespacio. Ya no olviden eso. Cuando hablamos de un subespacio, lo denotamos de esta forma. ¿Ya? Entonces la intersección de espacios vectoriales también es un subespacio vectorial. Y la suma de subespacios también es un subespacio vectorial. ¿Ya? Esto como suma es un espacio vectorial de B. ¿De acuerdo? Y uno dice, chuta, pero la suma, ¿cómo lo calculamos? Ustedes toman cualquier elemento, en este caso en B, y siempre pueden encontrar dos elementos, de modo que W se escriba como W1 más W2. Y para eso tenemos aquí este ejemplo. Fíjense, ya. La matriz W, ¿se fijan que esta es la misma del ejemplo anterior, del que probamos que era un subespacio? Demostramos que es subespacio, ¿ya? Lo hicimos recién. Pero aquí, ¿cómo sería una matriz de esta forma? Fíjense que dice que el A11 es igual a A12, así que aquí el A11, me quedo con uno de los dos, ya, me quedo con el A1. Y dice que los otros son 0, o sea, aquí es 0 y acá es 0, ¿cierto? Ya, y acá, dice que el A11 y el A22 son 0, o sea, aquí y acá, ¿cierto? Y dice que el A21 es igual a menos el A12, o sea, aquí va el A12 y aquí va el menos A12, ¿cierto? Dice, se tiene que el W es igual al W1 más el W2. Ya, pues, y acá arriba, sumemos estas dos matrices, esta y esta. Entonces aquí, A11, 0, 0, A11. Y aquí 0, 0, A12, menos A12. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría A11, A12, menos A11, perdón, aquí me equivoqué, es 1, 2, A11. Y pregunta, ¿este pertenece a B, al W? Ahí solamente necesito que observen las condiciones. Solamente necesito que observen las condiciones. Ay, no sé por qué se pega. Como que se pega el lápiz. Ay, no puedo hacer el pertenece. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, ¿son estas condiciones? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Sí. Sí, ¿cierto? Cumple. Entonces aquí uno podría preguntarse, profe, ¿qué pasó con los 0 acá? No pasa mucho, no pasa nada, porque como estamos sumando estas dos, lo que me interesa nomás es que de acá saco una, de acá saco otra matriz, y siempre puedo encontrar una que cumple estas dos cosas a la vez, ¿ya? Y ahí se separaron. Pero para eso necesitaba que estas dos fuesen 0 y estos dos valores fuesen 0 para que al sumar me dé esta, ¿de acuerdo? De hecho, un ejemplo de esto que me va a servir justamente, a ver, déjenme, para esta parte. Ya, miren aquí hay un ejercicio, dice, demuestre que el espacio de matrices de orden n se puede descomponer como suma directa. Todavía no, vamos a ver enseguida lo que es la suma directa. Pero lo que me interesa es suma de matrices simétricas y antisimétricas. Y miren, a ver si es que se acuerdan de esto. Y ustedes me dicen sí o no. ¿Se acuerdan de eso? Esta era una matriz simétrica. Esta era una matriz antisimétrica. ¿Se acuerdan? Entonces aquí hay otro ejemplo de cómo tener suma de espacio, porque este lo podemos definir como un W, y este lo podemos definir como un W1 y un W2. O si ustedes quieren, le ponen las matrices cuadradas nomás, y lo descomponen como matrices simétricas más matrices antisimétricas. ¿Por qué? Porque nosotros en matrices vimos el caso de que cualquier matriz siempre se puede descomponer como suma de una matriz simétrica más una matriz antisimétrica. ¿Ya? Eso lo vimos.
Bien, entonces ahí tenemos otro ejemplo de suma de espacios. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar ahí propuesto también para que después ustedes lo puedan hacer, pero necesitamos ver lo que es la suma directa. Ya, entonces, bueno, me adelanté ahí más que nada para mencionar un ejemplo similar a este, ¿ya? Así que siempre la suma de espacios se da cuando encontramos dos elementos, ¿cierto? Que al combinarlos me da un elemento del otro espacio, en este caso de B, ¿cierto? Aquí el W minúscula aquí estaba en B y se escribía como W1 más W2, y aquí vimos un ejemplo con matrices. ¿Bien? Ya, acá hay más ejemplos de espacios vectoriales, ¿ya? Voy a hacer solo el primero, ¿ya? Ahí les dejo la idea, la pregunta planteada para la pregunta 2, ¿bien? La primera la quiero hacer, y en realidad vamos a repetir la misma idea de lo que veníamos haciendo en el ejemplo que vimos de su espacio. Ya, lo importante aquí, el A es fijo, ¿ya? Este A es una matriz fija. Dice, sea W sub A el conjunto de todas las matrices X que cumple esto, ¿ya? O sea, el W sub A lo podemos definir como todas las X, matrices de 2 por 2, ¿cierto? Tal que A traspuesta por X es lo mismo que X por A al cuadrado. ¿Ya? Esta es la condición. Hay que verificar que es un subespacio. Entonces, lo primero, ¿la matriz nula pertenecerá a ese conjunto? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces uno dice, pero A traspuesta por la matriz nula, ¿cuánto da? La matriz nula, ¿cierto? Entonces ahí estoy reemplazando en la X, aquí. Y por otro lado, la matriz nula por la A cuadrado también me da la matriz nula, ¿cierto? Porque ustedes saben que multiplicar una matriz por la matriz nula siempre me da la matriz nula. Así que ¿esto qué implica? Que la traspuesta por la matriz nula es lo mismo que la matriz nula por A al cuadrado. Ya, eso es obvio, ya por álgebra de matrices, no es necesario que hagamos la traspuesta, sabemos que va a dar 0, ya, porque esta tiene puras filas y columnas 0, entonces al multiplicarla con estas de acá, va a dar la matriz 0 también, ya, así que esto implica que la matriz nula pertenece al W sub A. La condición 2, recuerden, ustedes siempre consideran X e Y en W sub A, y la idea es demostrar que X más Y pertenece a W sub A. ¿Bien? Ya, pues, pero ¿cuándo esta pertenece a W sub A? Sí, solo sí, y ahí habría que verificar que X más Y, bueno, multiplicada ahí por la izquierda por la matriz traspuesta, es igual a X más Y por A al cuadrado. Y aquí, para probar esta igualdad, chiquillos, álgebra de matrices. Entonces ustedes, igual cuando demostrábamos igualdades en inducción, parten de un lado y llegamos al otro. Entonces digo, ya, A traspuesta por X más Y. Ya, por álgebra de matrices, ustedes saben que aquí pueden distribuir. Ya, A traspuesta X más A traspuesta Y. Pero yo sé que el X y el Y pertenecen al W sub A. Por lo tanto, yo ya sé que la traspuesta X es igual al X al cuadrado. Y lo mismo con el B, o sea, con el Y. Yo sé que la traspuesta Y es lo mismo que el Y al cuadrado. Entonces, esto lo reemplazo aquí. Ustedes saben que, por hipótesis, esto es la hipótesis, que esto es lo mismo que X al cuadrado, y lo mismo por hipótesis sabemos que esto es Y al cuadrado. Así que por la derecha podemos factorizar por A cuadrado. Así que aquí queda X más Y al cuadrado. ¿Y eso es a lo que queríamos llegar? Es justamente a lo que queríamos llegar. Acá está. Ahí está. ¿De acuerdo? Así que esto implica que el X más el Y pertenece al W sub A. Y bueno, la tercera cosa ya es más o menos clara, es repetir esta misma idea. Yo incluso podría haber puesto el alfa aquí, haber dicho, el alfa ahí. Pero bueno, lo hacemos por separado. Entonces decimos sea X en W sub A y alfa en R, ¿cierto? Entonces habría que probar que el alfa X pertenece a W sub A. Y eso pasa así, solo si alfa X, ¿cierto? Por A traspuesta es lo mismo que alfa X por A cuadrado. Y esto se cumple por lo mismo, repitiendo la idea anterior, ¿cierto?
Entonces ustedes tienen A traspuesta, alfa X. El escalar siempre sale A, les queda A traspuesta X. Pero nuevamente por hipótesis, esto, aquí está la hipótesis. Esto es lo mismo que X al cuadrado, así que queda A alfa X al cuadrado. Y bueno, aquí le multiplican al X le multiplican el escalar. Y eso es justamente a lo que queríamos llegar. Si se fijan, es todo mecánico, es usar la hipótesis y reemplazar acá. Así que todo esto implica que el W sub A es un espacio vectorial, es un subespacio vectorial de las matrices de 2×2. ¿Ya? Porque probamos 1, probamos 2 y probamos 3. ¿De acuerdo? Ahí sí que ahí teníamos otro ejemplo de espacio vectorial. ¿Bien? Ya, aquí pueden ir preguntando cualquier cosa, ¿eh? Ya, se fijan, ahora, ¿qué piensan ahora? ¿Qué es más fácil? ¿Los espacios o los subespacios? ¿Qué creen? ¿Lo entendieron mejor que los espacios? Se fijan que es una receta, ¿eh? Es copiar las 3 propiedades que hay que demostrar y llevarlas a cabo con lo que tenemos, ¿cierto? Con lo que tenemos ahí de... ¿Se fijan? Es menos trabajo, ¿ya? Se fijan que es mucho menos trabajo. Y además que todos los espacios grandes los conocemos el RN, las matrices, ya la hemos trabajado harto también, conocemos los polinomios, ustedes los vieron antes, ¿cierto? Los revisamos, probablemente algunas propiedades no con tanto detalle. Eso, entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es ir revisando elementos que se escriben en combinación lineal de otros, eso es como el objetivo de este curso. Y todo el tiempo lo que más vamos a hacer es resolver sistemas de ecuación. Así que eso va a ser como lo más esencial. Ya, el otro ejemplo, como les dije, lo dejo de propuesto, esta pregunta, ya, buscar, ver si existen 2 espacios donde nosotros podamos separar el W sub A, ya, ahí ya una pregunta ya más que nada, ya. Si es que lo ven, ya, si es que podemos aquí encontrar algún ejemplo de W1 y W2 para escribir el W sub A. Y ya, lo último es la suma directa, ¿ya? Y la única cosa que le agregamos a la suma es que la intersección de espacios sea el 0, ¿ya? En el caso anterior, cuando vimos la proposición, solo dijimos que la intersección era un subespacio, ¿ya? Pero lo que queremos para que exista una suma directa es que esta intersección nos dé su espacio trivial, que es solamente el 0 de W, de B en este caso, ¿ya? Este 0 es el 0 de B, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que un espacio vectorial, si tenemos 2 subespacios, W1, W2, vamos a decir que B es suma directa de estos 2 espacios, si es que la intersección nos da solamente el 0, y además la suma es todo, ¿ya? Para revisar esto con más detalles vamos a utilizar lo que vemos en la clase 10, ¿ya? Que igual la vamos a alcanzar a ver ahora un pedacito, por el tiempo puede ser que no la vea completa. Bien, entonces aquí anotamos suma, se anota de esa forma. Entonces aquí hay un ejemplo, dice, si consideramos este plano y esta recta, se dice que R3 es la suma directa del plano y de L, ¿ya? Entonces solamente aquí vamos a revisar la intersección. Entonces para revisar la intersección, voy a escribir aquí la ecuación del plano. Ya, esta está escrita en su forma general, ¿cierto? Si yo miro aquí, puedo encontrar el vector normal, ¿cierto? Y la recta L está escrita en su forma simétrica, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la letra que ustedes quieran acá, o la que yo quiera, cualquiera de las 3 me sirve. Entonces si reemplazamos la X, nos queda X más X menos X igual 0. Se van las 2X, entonces nos queda que X es 0. Si X es 0, lo reemplazo acá. ¿Qué significa? Que Y es 0 y que Z es 0, ¿cierto? Por lo tanto, W inter L nos dio, ¿qué elemento? Acuérdense que aquí, a este nivel,
el B es R3. Entonces, el 0 de R3, ¿quién es? El 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Cuando sabemos quién es B, el 0 de B, ¿cuál es? El 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos esta suma directa como un primer ejemplo. ¿Bien? Ya, eso por esa parte. Entonces, el plano y una recta forman R3, siempre. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si ustedes tienen siempre aquí un plano y una recta, no importa cómo pase la recta, no importa, pero siempre esto vamos a formar el espacio R3. ¿Ya? Lo podemos dibujar incluso. Y bueno, este ejercicio, ahí ya les di la idea, ya basta con que digan, sepan cómo escribir una matriz cualquiera como suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, y lo tenemos, ¿ya? Así que sabemos que la suma de matrices es matrices simétricas más matrices antisimétricas, ¿ya? Eso lo tenemos porque conocemos esta ecuación. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí, en este ejemplo, o en este ejercicio? Nos faltaríamos ver la intersección, ¿ya? Pero eso también es sencillo. ¿Cuál es la única matriz que es simétrica y antisimétrica a la vez? Les pregunto. Identidad. No, porque no es antisimétrica la identidad. Es simétrica, pero no es antisimétrica. Queremos una que sea ambas. La identidad es simétrica, pero no es antisimétrica. La matriz nula, po, es la única que cumple ambas, ¿cierto? La matriz nula, ¿ya? Así que aquí la matriz simétrica, las matrices simétricas intersectadas con la matriz antisimétrica nos dan siempre la matriz nula. ¿Ya? Es la única matriz que cumple todo. De hecho, en las antisimétricas, yo lo debo haber mencionado, la diagonal siempre tiene puro cero en la antisimétrica. ¿Bien? Y de hecho siempre tienen un signo cambiado la parte superior con respecto a la parte inferior. Porque al multiplicar el menos por delante, quiero que me cambien los signos, ¿cierto? Acuérdense que hay un signo ahí en esa parte. Ya, y este ejemplo también está súper interesante de hacer, este ejercicio, y ahí tienen que recordar cuáles son las funciones pares. Entonces hay que definir el espacio de funciones pares, verificar que es un subespacio vectorial, y lo mismo con las funciones impares. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones pares y cuáles son las impares? Entonces, FP son todas las funciones aquí en el conjunto de funciones. Acuérdense, las pares es que F sea igual a F de menos X. Y las funciones impares, F acá, ¿cierto? Pero la impares lo que debía cumplir es que la F de menos X tiene que ser menos F de X. ¿Se acuerdan de eso? Ya, y aquí pueden probar que tanto F es un subespacio de las funciones como con I, ¿ya? Ambas. Esta y esta, las dos son, bueno, ahí anoté una, pero las dos son subespacio vectorial. ¿Ya? Y para eso habría que repetir la misma idea de lo que vimos recién, ¿ya? Usan F, el 0 cumple esto, la matriz nula cumple esto, en ambos casos. Y bueno, ahí se toman la F, la G, la suman. Al hacer la suma van a usar esta hipótesis, ¿cierto? Y la suma también va a ser función par. Y el escalar por una función par sigue siendo función par. Así que sí es un subespacio vectorial. Ya lo mismo pasa con las impares. Y lo mismo que les pregunté acá abajo. La intersección. ¿Qué función debería darnos ahí? ¿Qué función es par e impar a la vez? La función nula. La función nula, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo. Si ustedes hacen la intersección del subespacio de funciones pares con la intersección de funciones impares, esto también nos va a dar la función nula. Acá esto función
nula. ¿Bien? Entonces eso ya, aquí lo que más prima es ver la intersección y la suma de estas funciones nos van a dar las otras. De hecho, creo que también hay una ecuación donde uno una función la puede escribir como suma de función par más, más función impar. Creo que también existe una ecuación. Bien, bueno, eso era lo último de esta clase. Me queda pero muy poco tiempo para revisar la clase 10, pero voy a mencionar algunas cosas, ya con detalle creo que lo voy a tener que hacer en la clase siguiente. Lo que sí, yo la otra vez les mandé los links de YouTube, tanto de las clases de este paralelo como el paralelo 10. Así que si es que pueden mirar el video de la clase de hoy día, me serviría mucho y para que lo vayan adelantando, porque por tiempo ya no alcanzo a ver la clase completa. A no ser que, que me den un par de minutos y podría avanzar con algo. Las combinaciones lineales íbamos a ver espacio generado y independencia y dependencia lineal. Ya, eso es lo de esta clase. Ya, esto que aparece aquí resumen la propiedad 2 y la propiedad 3 de su espacio. Ya, ¿se acuerdan cuando probábamos que esto pertenecía a W y que esto pertenecía a W? ¿Cierto? Entonces, esto resume, de hecho acá recordemos que da un conjunto que es en un espacio vectorial y un subconjunto W, de modo que el W contenga el 0 de B, este es el 0 de B, ya que es lo que revisábamos. Se dice que esto en su espacio, sí, solo sí, se cumple esto. ¿Ya? Ahí yo les había mencionado que estas dos propiedades las podemos demostrar al mismo tiempo. Ya basta con poner el alfa ahí al lado del U. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a este contexto, lo que uno quiere hacer o decir es que esto se llama una combinación lineal del vector U y del vector B. ¿De acuerdo? Yo podría decir, pero yo tengo un X que se escribe como alfa U más B. Y que este número o que este elemento se escriba como esta suma, se dice que es una combinación lineal de U y B. ¿De acuerdo? Lo que está escrito acá. Ya, pero uno dice, pero ahí tengo dos elementos nomás. ¿Ya? Por lo tanto, lo anterior vale para una familia de vectores. O sea, si yo tengo un elemento B cualquiera en B, yo siempre puedo encontrar alfa 1, U1 más alfa 2, U2. Siempre voy a encontrar escalares de modo que pueda escribir B de esta forma. ¿Ya? Ya, es como lo de la suma que estábamos viendo recién. ¿Ya? Pero puede haber una familia, pueden haber finitos elementos de modo que yo escriba estas. Ustedes podrían decir, pero profe, ¿qué pasa si alguno no aparece? Podría ocurrir, ¿ya? Podría ocurrir incluso acá que, por ejemplo, este sea un número concreto, este sea un número concreto y todos los otros sean cero. ¿Ya? Eso también puede ocurrir, ¿ya? Porque ahí los escalares pueden ser cualquier número real. Los alfa i pertenecen aquí en R, desde 1 a n. ¿Bien? Entonces, la definición concreta es esta. Si tenemos un espacio vectorial y estos vectores desde U1 hasta UN en B, y estos escalares, se dice que esta expresión es una combinación lineal de los vectores U1 hasta UN. ¿Ya? A esto se le llama combinación lineal, a esta expresión. Aquí está escrita como suma y aquí está escrita como sumatorio. Bien, eso se llama una combinación lineal. ¿Y uno qué dice? Uno dice que el elemento B es una combinación lineal de estos vectores si estos alfa existen. ¿Ya? O sea, si yo tengo un número, por ejemplo en Rn, yo digo, ya tengo el par ordenado tanto, y lo tengo concretamente, y tengo otros vectores, yo digo, ya, si yo puedo encontrar los escalares de modo que este vector se escriba como esta suma, vamos a decir que está en combinación lineal. Por ejemplo, aquí, el ejemplo 1. ¿Ya? Y creo que con esto voy a tener que hacer estos dos ejemplos voy a hacer. Miren el ejemplo 1. Dice que U es combinación lineal de estos dos vectores. Y de hecho aquí me dan la respuesta. Entonces fíjense acá. Entonces uno dice, pero el U, si está en combinación lineal, yo tengo que buscar un alfa 1 para multiplicar el B1 y un alfa 2 para multiplicar el B2. Y esto
yo les voy a enseñar ahora cómo se llega a esa respuesta. Y créanme, es súper sencillo. Entonces ustedes anotan aquí el vector U, aquí va con comas, alfa 1, y acá anotamos 2, 1 menos 2, más alfa 2, 1 menos 1, 1. Ya, se fijan que aquí, en este nivel, el B es R3, ¿cierto? ¿Lo ven eso? Entonces acá Sí. lo que... Ya se nota eso. Entonces aquí lo que hay que hacer es multiplicar y sumar. Ya, fíjense, yo lo voy a hacer todo a la vez. Entonces, 2 por alfa 1, 2 alfa 1, y acá me queda más alfa 2, coma. Alfa 1 menos alfa 2, coma. Menos 2 alfa 1 más alfa 2. Y bueno, ahí hay que copiarlo, no lo voy a anotar de nuevo. Pero este elemento es igual al primero. Entonces tengo una ecuación. Esto es equivalente. Esto que está acá es equivalente a esto. Entonces, menos 4 es igual a 2 alfa 1 más alfa 2. Menos 5 es igual a alfa 1 menos alfa 2. Y 8 es igual a menos 2 alfa 1 más alfa 2. Y ahí habría que resolver este sistema de ecuación. Ahora, uno dice, chuta, profe, pero trabajo con matrices, qué lata resolver ese sistema. No importa. Acá ustedes pueden despejar y lo resuelven como más ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, aquí el alfa 1 lo podemos escribir como alfa 2 menos 5. Y este, reemplácenlo acá. Si lo reemplazan ahí, les queda menos 4 igual a 2 alfa 2 menos 5 más alfa 2. Entonces, fíjense acá, les queda menos 4, 2 alfa 2, menos 10 más alfa 2. Lo de siempre, dejan lo numérico en un lado, por ejemplo, el 10 pasa sumando, sumamos 10. Entonces acá les queda 6, y esto lo suman, les queda 3 alfa 2. Así que esto implica que alfa 2 es 2. ¿De acuerdo? Y ahora este lo reemplazan acá. Así que alfa 1 va a ser 2 menos 5 igual a menos 3. Así que alfa 1 es igual a menos 3. Entonces, fíjense, el U, que está anotado acá arriba, lo voy a anotar así, no lo voy a escribir con el par, es menos 3B1 más 2B2. Y ahí está en combinación lineal. Entonces, esto se dice que U está en combinación lineal de B1 y B2. Y si yo me voy arriba, yo les dije, la respuesta me la daban. Aquí está, alfa 1, alfa 2. ¿Lo ven? Y ahí está el ejercicio. Ya, si se fijan, era solamente resolver un sistema. Lo importante es tener claro los elementos con los que estamos trabajando. ¿Bien? En este caso estábamos en R3. Ya, me quedan 2 minutitos. Rápidamente me gustaría explicar este. Más que nada porque cambia de espacio vectorial. Aquí tenemos los polinomios. Aquí dicen en los polinomios. Así que B ahora son los polinomios. Entonces repetimos la idea. Aquí necesitamos que P se escriba en combinación lineal. Entonces alfa 1Q, alfa 2H. Y bueno, ahí también está la respuesta. Pero lo importante acá es que si escriben el polinomio, aquí van a tener que hacer igualdad de polinomios. Aquí el Q es este polinomio y el H es este polinomio. Así que aquí hay que desarrollar nomás. Les queda alfa 1, acá les queda x cuadrado menos 2x más 1. Y aquí ya pueden ir mirando que aquí de nuevo aparece el x. Entonces aquí lo que tienen que hacer es agrupar. Entonces aquí les va a quedar alfa 1x cuadrado menos 2 alfa 1x más alfa 1 más alfa 2x. Entonces aquí solamente tienen que reducir los términos semejantes, que va a ser este con este. Entonces aquí les queda alfa 1x cuadrado. Aquí yo les sugiero siempre dejar un más, y en paréntesis, porque aquí habría que factorizar por el x. Entonces en paréntesis pongan el escalar, ahí los escalares, escriban ahí el x, y ese. Entonces si se fijan acá tengo este polinomio igual a este polinomio. Entonces, como en el caso anterior teníamos vectores, entonces era sencillo
era sencillo decir que el menos 4 era igual a este, el menos 5 era igual a esta parte, y esa coordenada era igual a esta, ¿cierto? Pero acá tengo un polinomio. Entonces hay que recordar igualdad de polinomios, que los vimos en el curso anterior. ¿Ya? Entonces aquí yo con esto no lo voy a resolver. Bueno, aparece aquí al tiro la respuesta. Entonces, ojo que aquí hay un coeficiente que es 1, aquí un coeficiente que es menos 1 y ese coeficiente que es 1. Entonces igualan 1 igual al alfa 1, menos 1 igual a este paréntesis, alfa 2, ¿cierto? Me quedó horrible escrito. Y nuevamente, este es alfa 2. Y nuevamente 1 igual a alfa 1. Entonces ahí tienen ese sistema y de aquí es inmediato que el alfa 2 es 1. Ya basta con que reemplacen el alfa 1. Y la respuesta ya estaba dada aquí. ¿Ya? Pero aquí me servía indicar esto de la igualdad de polinomios, más que nada para que sepan qué se iguala a qué. ¿Ya? Eso, lo voy a dejar hasta ahí en la parte de combinación lineal. ¿Ya? Nos atrasamos un poco. Ahora en un ratito más voy a subir los videos. Traten de revisar el video del paralelo 10 de la clase de hoy día, por si quieren avanzar un poquito, ¿ya? Si no, yo igual voy a continuar en la clase del martes. ¿Bien? Que estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao, Un igual. abrazo. Profe, Profe, Chao, chao. gracias. profe, Chao, profe, chao. profe.